Gracias al Señor. Vamos a continuar, hermanos, en esa hermosa presencia. Vengo de la otra parroquia, allá en Cozoleacaque. Reciban saludos de ICC. Una bendición, está creciendo la obra, hermano. Y todos nosotros pues somos parte de ello, gracias al Señor. Es una obra bonita, una gente como acá, muy hermosa, muy humilde. Y como se está enseñando lo mismo, ya eso fui para asegurarme. La palabra obispo, episcopo, es supervisor. Entonces hay que ir a supervisar. Se le dio la plena confianza al pastor Martín y fuimos a supervisar, ¿sí? Pero ya estamos aquí y damos gracias al Señor. En Mateo capítulo 3 narra Mateo de Juan el Bautista. ¿Qué está sucediendo aquí en este contexto? Usted ve su Biblia, el Antiguo Testamento termina en Zacarías, Malaquías, y de ahí hay una hoja en blanco. Bueno, esa hoja son 400 años que no hubo palabra de Jehová para Israel, 400 años. Por eso irrumpe Mateo con la vida de Juan el Bautista, el profeta que venía en el espíritu de Elías, no que era una reencarnación. Mateo capítulo 3 era que ese espíritu que Dios le dio a Elías, el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, lo trae también Juan el Bautista. De hecho, había similitud entre ellos. ¿Cuál era la similitud? Dice la Escritura que así como Elías vestía con piel de camello y tenía un cinto de cuero y era duro con la palabra, hermano, así Juan el Bautista llegó en el desierto. Su comida era langostas, higos, y él vivía en el desierto. Él vino y creció y se preparó apartado del clero de Israel. Y cuando él hace su aparición, cuando él emerge, como dicen algunos, venía ya armado y peligroso. O sea, este hombre vivía en la presencia de Dios y por eso llegó con tal autoridad, porque la autoridad, hermano, nos la da Dios. Y llegó este hombre, sale, y el pueblo entero, la ciudad entera, la nación entera fue confrontada y fue sacudida de tal manera que él no iba a buscarlos. Ellos salían al desierto a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Wow, necesitamos Juanes de ese tipo, hermano. Necesitamos gentes como Juan el Bautista, que no se arredren al pecado y que le llamen a las cosas por su nombre, hermano. Aleluya. Como decía el apóstol Pablo, que si todavía agradara a hombres, se infiere que cuando él era fariseo, él agradaba a hombres, dice, ya no sería siervo de Dios. Hermano, no vivimos para agradar a hombres. Esta iglesia está en ese espíritu y tiene que llamarle al pecado por su nombre. Aleluya. Bienvenido a la iglesia de Cristo en Minatitlán. Estamos en eso, hermano. Así que Mateo nos narra de este Juan el Bautista que aparece. Y como eran los heraldos, cuando un rey iba a visitar una ciudad, enviaba a sus heraldos, enviaba a los que abrían camino delante del rey, como se hace hoy día. Cuando baja un gobernante, dice uno, wow, están arreglando las calles y pintando las bardas, alguien ha de venir. Bueno, esa no es una costumbre nueva. Cuando venía el rey, un gobernante de alto revuelo, mandaban por delante un batallón, unos pregoneros anunciando que venía el rey y que se allanaran los caminos, que se arreglaran las calzadas, que se arremociara todo, porque iba a venir el rey de ese reino. Y esa figura usa Mateo para narrar, dice, voz del que clama en el desierto, enderezad las sendas, prepárate porque el rey viene. Buenos días, tardes. Prepárate porque viene el rey, hermosea tu vida, arrepintámonos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vino Juan el Bautista en el espíritu de Elías y la gente, hermanos, se salían las multitudes, soldados, gente de a pie, religiosos, escribas y fariseos. Y cuando él ve a los escribas y fariseos salir, usa otra figura, como cuando querían limpiar algo en el desierto, le metían lumbre al pasto,
a los abrojos, a todos esos, y con el fuego salían las serpientes huyendo. Y Juan el Bautista les dice a los escribas y fariseos que ustedes son como las víboras, que cuando viene el fuego de purificación salen huyendo. Dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Había un instinto en ellos, sabían que algo venía. Así pues que este sermón, por aquellos que anotan y por aquellos que graban, se llama metanoia. ¿Y ahora qué es eso, pastor? Bueno, metanoia es una palabra griega que significa arrepentirse del pasado, arrepentirse de lo que hacemos. Meta, pasado, metanoia, noia, es un cambio de mente, hermano, es un cambio de actitud, es un cambio de vida. Y nosotros, los hijos de Dios, ese es el llamado primordial que tenemos. Todo empezó con un arrepentimiento. ¿Quién produjo el arrepentimiento en tu vida? Dios, por el Espíritu Santo. Y la iglesia muchas veces se le olvida, dice, no, yo ya me arrepentí. Sí, pero sigues pecando. Tanto como respiramos, pecamos. Así que si yo sigo pecando, ¿debo seguir qué? Arrepintiéndome. Tomando la decisión de arrepentirme. Así que esta es la palabra que ocupa el Nuevo Testamento, metanoia. Y en el Antiguo Testamento se ocupa otra palabra en hebreo, teshuvá. La teshuvá, ¿qué significa? Es lo mismo, arrepentimiento. Se compone de cesación, confesión y volver a establecer las cosas, cambio de vida. Así que se necesita arrepentimiento, cesación. ¿Qué entiende usted por cesación? Cesar. Menos ocupa la palabra ahí. Menos es parar, es cesar. De ahí viene una otra palabra compuesta que se llama menopausia. Algunas mujeres de edad saben qué significa esa palabra. Menos es parar, cesar. Así que teshuvá se compone de cesar, de parar, dejar de hacer lo malo. Buenas tardes, ¿por qué están tan serios, hermano? Dejar de hacer lo malo, eso está implícito en la palabra teshuvá. Y confesión, el que confiesa su pecado y se aparta de este alcanzará misericordia. Así que lo que hoy vamos a ver es una piedra angular, una columna, es el arrepentimiento. Todo empieza por Cristo vive, todo empieza por arrepentimiento, hermano. Es como inicia la vida cristiana. Por eso Juan el Bautista comienza diciendo su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos entonces en Mateo 3 que dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Él vino a predicar en el desierto. Cuando Cristo habla de él, dice: ¿a quién salieron ustedes a ver? ¿A hombres con vestiduras espléndidas? No, dice, esos hombres con vestiduras espléndidas en los palacios están. Ellos salieron a ver a un profeta, le dice Jesús, más que un profeta. ¿Sí? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Le dije de dónde viene esta figura. Cuando los heraldos anunciaban en las provincias que venía el rey, les decía: prepárense porque viene el reino. ¿Y cómo es que se atestiguaba eso? Porque el rey venía. Hermano, para que esté la basilea, o sea, el dominio, tiene que estar el rey. Un reino sin rey no es reino. ¿Cuántos entienden? Así que el reino es espiritual. Él ya vino espiritualmente y está estableciendo, ya ha establecido su reino en los corazones de nosotros, pero Él viene otra vez. Entonces Él ya vendrá ahora sí a manifestar físicamente su reino. Así que debemos de arrepentirnos para entrar al reino y debemos arrepentirnos para que cuando venga ya el rey a establecerse en la tierra, nosotros estemos con Él y no contra Él. Continúa diciendo: pues está hablando de él, de Juan el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Metanoia. ¿Qué significa metanoia? Arrepentimiento. ¿Cuántos se arrepintieron hoy, hermano? ¿Seguro? 3 nada más. ¿Cuántos se arrepintieron hoy? ¿Cuántos saben que pecamos como respiramos, hermano?
Pecamos de mente, de pensamiento. ¿Cuántos maldijeron a alguien? Sigo, ¿verdad? Entonces, metanoia, arrepentimiento, en hebreo es teshuvah, ¿sí? Y se compone igual de arrepentimiento, cesación, confesión. Y el tercero punto último que vamos a ver es resolución. ¿Qué es resolución? Decidir ya no pecar más. Los rabinos decían que el hombre que quiera lavarse de la inmundicia no le alcanza el río para lavarse. Mire que, porque tiene la inmundicia agarrada. Dice, el hombre que quiera lavarse de la inmundicia, tiene que soltar la inmundicia. Y entonces con un poco de agua queda limpio. ¿Sabe que en África llama la atención? Atrapan a una especie de monos que se llaman los babuinos. Hacen unos agujeros en la tierra, en los cerros, donde entre una mano, ¿sí? Pero si aprieta el puño ya no puede salir porque se queda ahorcado. Entonces ponen semillas, cacahuates y todo eso, y los babuinos ven y huelen y llegan y meten la mano y toman las semillas. Pero entonces se asoma el cazador que los va a atrapar y viene y ellos gritan. ¿Y qué le diría a usted? Suelta la semilla y se escápate. No, pero es tan obtuso, que ahí está agarrando el pecado, la inmundicia, y no la suelta, hermano. Y viene castigo, y viene juicio, y viene factura contra él. Y ahí está gritando, pues arrepiéntete, suelta la inmundicia y toma la decisión de no volver más a caer en la trampa del pecado. Dice pues, voz del que clama en el desierto. Vemos que es Juan el Bautista. ¿Cuántos años le dije que Dios calló? Que Dios guardó silencio. 400 años hasta que se levanta Juan el Bautista y viene no hablando sino tronando con voz de Dios, hermano. Viene armado hasta los dientes de una unción. Él viene preparado para inmolarse como sacrificio. Él se humilla, él dice, yo no soy la luz. Yo solamente vengo anunciando al que viene detrás de mí. La iglesia necesita líderes, hermanos, que no se anuncien a ellos, que mengüen ellos, que mengüen nosotros y que exaltemos al Señor Jesucristo. Y si algo hacemos, y si algo haces, y si algo tú puedes desarrollar, no es por nosotros, es por la gracia de Dios en nosotros. Soy lo que soy. ¿Cuántos dicen soy lo que soy? Por la gracia de Dios en mí. La gracia es la que me capacita. Y yo le doy la honra y la gloria a Dios. Sigue diciendo Juan el Bautista, hablando de esta profecía. Imagínense en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo dice que se llamará a Jesús? Admirable, consejero, Dios fuerte. Para aquellos que se les atragantan, Jesucristo es Dios. Cuando le lleguen por ahí los testigos de Jehová, y le está profetizado desde Isaías que Él es Dios. ¿Dios qué? Dios fuerte. ¿Qué otra cosa dice que es Jesucristo? Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Él es el Rey eterno. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire qué más dice ahí en Mateo capítulo 3. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice en el verso 7, al ver que muchos, ¿cuántos de los fariseos y de los saduceos venían a él? Muchos, les decía Juan, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Venía Juan el Bautista en el espíritu de Elías. Hermanos, el arrepentimiento lo hace Dios. No es el hombre. Era Juan el Bautista. No, Juan el Bautista era un instrumento útil, era un instrumento de gracia. Pero necesitamos una iglesia que pase tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos una iglesia, hermano. ¿Cuántos han oído hablar de la unción? ¿Cuántos han oído hablar de la presencia, de la inmanencia de Dios? Esto existe, esto es real. Hermano, no es que tengas nombre de que vivas y estás muerto, no, es que la gente al verte te diga así sin afán de nada, te diga: oye, ¿tú qué onda? ¿Tú qué traes? ¿Tú qué te mueves? Entonces tú le puedes decir, si es verdad: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Hermano, que se sienta la presencia de Dios, no con gritos, tamborazos, no, y sombrerazos, no, que la gente pueda palpar que en ti hay un espíritu diferente, hermano, que algo sucede en ti, que eres de verdad. El mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Dice así o no dice así la Escritura? Hermano, mientras la iglesia duerme, por eso es que vamos a la vida de Juan el Bautista. Porque esto que le voy a predicar, hermano, Dios me lo da a mí para mi vida, para mi arrepentimiento, para mi entendimiento. Y yo de lo que recibo, amado, yo le comparto. Yo no vengo aquí a decirle: usted, no. Yo te vengo a decir lo que Dios me ministró. Y Dios me ministró a través de la vida de Juan el Bautista, hermano. ¿Qué hace Juan el Bautista? 6 meses predicó nada más. Y fue una piedra, no en el zapato, en el hígado del rey Herodes, el gobernante en ese momento. ¿Quién era Herodes? Roma le llamaba a Herodes el rey de los judíos. Y Juan el Bautista viene predicando ¿a quién? Al rey de los judíos, al rey de reyes y señor de señores. Herodes se espantó porque este no era un besamano. Juan el Bautista no era como los escribas y fariseos que salieron a ver quién es este que está predicando con tal poder en el desierto. No, ellos salieron espantados y pensaron que Juan se iba a doblar a ellos y decirle: no, pues ustedes son la religión oficial. No, ¿qué les dijo Juan a ellos? Generación de víboras. Imagínense, si tenían miedo, más miedo temblaban, hermano, ante esa potencia de Dios. Hermano, necesitamos una iglesia que tenga la unción, que cuando prediques el evangelio la gente se arrepienta, sea quebrantada por ti. No, porque Dios usa el canal que eres tú, porque Dios usa tu vida, porque te conviertes en un medio de gracia, hermano, para que la gente diga: vive Jehová, Jehová es real, mi Dios es real. Aleluya. ¿Cuántos dicen: mi Dios es real? 3 nada más. ¿Cuántos dicen: Dios es real? ¿Por qué? Porque es verdad en mi vida. Yo vivo con Él, hablo con Él, me muevo en Él. Él es real. Yo clamo a Él y Él me responde. Yo le pido a Él y Él es el que me saca del atolladero. Mi Dios es real. Aleluya. Necesitamos acudirnos, necesitamos ser ese tipo de iglesia, hermanos. Y ahí está la figura de Juan el Bautista. Él llegó de línea sacerdotal, su padre y su madre eran sacerdotes, y él llega y le dice a Herodes, el rey. Hoy día los cristianos están en amaciato con los que gobiernan, les tienen miedo a los gobernantes. Ojo, y no estoy hablando de sedición, estoy hablando de hablar verdad, de incomodarlos con el evangelio, no para mal, sino para bien. Si tu evangelio no incomoda a nadie, entonces tú no, los que hacen eso para agradar son besamanos. No les dicen a la gente: estás en pecado, arrepiéntete, porque cuando venga el fuego, el que trae el bautismo de fuego, que purifica, pero también quema, serás juntado para arder. ¿Cuántos están oyendo? ¿Cuántos invitarían a Juan el Bautista a su iglesia? Les digo: seguro nadie. No, pues ¿a quién le gusta? Yo lo que quiero es que me digas que soy el hijo preferido de Dios, que este 2021 me voy a sacar la lotería, voy a heredar y la unción estará sobre mí y seré sanado y seré. No, hermano, arrepintámonos porque el reino de los cielos viene el rey.
Arreglemos, me dice el Señor, arregla la calzada, porque el rey viene, he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Y vemos las señales que Él ya viene de camino, que Él ya viene de regreso. Levantémonos, hermanos, pasemos tiempo en la presencia de Dios. Juan no perdía el tiempo. Juan se iba al desierto y vivía en la presencia de Dios. Y él llega y le dice a Herodes: la mujer que tienes, estás en pecado, porque esa Herodías es mujer de tu hermano y tú la tomaste. ¿Y sabes qué hizo Herodes? Se arrepintió y se convirtió al cristianismo. Eso hizo. No, y Herodes ni siquiera era judío al 100%, era idumeo, era mestizo, era un idumeo. Lo mandó a apresar, con temor, pero lo mandó a apresar, quería callarlo. Hermano, ¿por qué? Porque Juan venía poniendo el dedo en la llaga. Necesitamos Juanes, necesitamos una iglesia ahora. Pero no se trata de señalar el pecado. ¿Sabe por qué mucha gente no señala el pecado? Porque vive en pecado. ¿Sabe por qué hay mucho predicador que le da miedo predicar la verdad? Porque viven en la mentira, porque tienen cola que le pisen vulgarmente. Mucho cristiano dice: no, yo no me meto en problemas. No, métete en problemas. Ponte la vara arriba. Exige santidad, pero vive en santidad. Exígele a tus hijos, pero vive, que tus hijos te vean, que tu esposa, que tu cónyuge te vea. ¿Por qué nadie quiere señalar el pecado? Porque no quiere que luego le exijan. ¿Cuántos están entendiendo esa parte? Juan el Bautista llegó y le señaló a los religiosos, le señaló a los gobernantes, a los soldados que dice que llegaron a arrepentirse. Le dijeron: ya no pidan más dinero que el que deben de ganar. A todos les decía, hermano. Él no se arredró ante nadie. Y necesitamos gente así. Ahora, Él no venía solo diciéndole las amenazas, sino las promesas. Él les dice: arrepentíos para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Él les dice: arrepiéntanse nada más. ¿Qué necesitas para entrar al reino? Les decía Juan el Bautista: arrepentíos. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿La destrucción de nosotros o el arrepentimiento de los hombres? El arrepentimiento de nosotros. Vea las cartas en Apocalipsis, a las 7 iglesias, a 5 les dice: arrepiéntanse. Y eran la iglesia, y son la iglesia. Solo a Esmirna y a Filadelfia no les dijo que se arrepintieran, les avaló. Pero de allí a 5 iglesias les dijo: arrepiéntanse o recibirán castigo. Pero ¿cómo? Si ya estás en la iglesia eres salvo. Vamos a ir viendo eso. Entonces, Él les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y le dice a los judíos: y no empiecen a decir que la salvación, que el perdón se recibe por linaje, porque eres hijo de Abraham. Él les dice: yo les digo que Dios va a levantar, y Dios levantó ¿qué? Pueblo, hijos, Abraham, y no de los judíos, sino de los gentiles. Él les dice claramente a los fariseos, porque los fariseos decían: no, es que nosotros somos el linaje de Abraham, de Moisés, y no hemos pecado. Y Él les dice: y no se escuden en que son hijos de Abraham. ¿Se da cuenta? Era fuerte, hermano. Vemos entonces que Herodes manda a apresar a Juan el Bautista. Juan el Bautista se arredró. Juan el Bautista se arrepintió y le dijo: no, mi rey, nada más estaba yo ahí gritando en el desierto, pero no, hombre, usted está bien, usted siga adelante, mi rey, yo le doy mi voto. No, Él le señaló. Hermano, ¿cuántos entienden lo que estoy hablando esta mañana, esta tarde? ¿Cuántos dicen: es verdad? Muchas veces tú soportas a tu compadre y a tu comadre y hasta le vas a comprar el trago y el cigarro, y ahí estás oyendo todas sus barbaridades, y ni por asomo le dices que se arrepienta, porque el infierno la está esperando. Ves a tu hijo entrar, ves a tu hija entrar, y no te atreves a confrontarlos con la verdad. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Hermano, despojémonos de ese miedo y hablemos la verdad. Vemos que también nuestro Señor Jesucristo, hermano, cuando apresan a Juan, el Señor dice: oyó que Juan estaba preso, dice, y volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era la predicación de Jesús Nazareno? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál debe ser la predicación hoy día de la iglesia de Cristo? Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene, hermano, y entiende que a ti no te va a salvar. Así como le dijo Juan el Bautista: ustedes no vengan con el argumento que son hijos de Abraham. Usted no venga con el argumento de que yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo soy miembro de la iglesia de Cristo desde el año yo soy líder de esto, yo soy líder del otro, yo soy pastor. Hermano, no es lo que tú digas, es lo que Dios dice de ti. ¿Cuántos oyen eso? Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Y qué le contesta a Dios? Yo te digo que tú eres un pobre, ciego, desnudo y miserable. Así como el miércoles vimos las bienaventuranzas, hoy vemos los ayes, la desgracia de los que se dicen ser y no son. Hermano, ¿y cómo sé que yo no soy cristiano? Porque apapachas el pecado, toleras el pecado, participas del pecado, ya te hiciste como el mundo. ¿Cuál es tu problema? Hablas como el mundo. Cristianos mal hablados, ¿dónde hay? Aquí en la iglesia. Cristianos que hablan sandeces, fuman, toman, andan en lujuria, andan en adulterio. ¿Dónde? En el mundo. No, yo le estoy hablando a la iglesia. ¿A poco en la iglesia pasa eso? ¿Cuántos dicen como los lobos y los coyotes? Mucho, hermano. Pero no se trata de estar señalando, hay que examinarnos a nosotros mismos. Vemos entonces que Juan el Bautista, ¿cuál es el mensaje? Arrepentidos. Jesús, ¿cuál es el mensaje? Arrepentidos. La iglesia de Cristo en Minatitlán, ¿cuál debe ser el mensaje? Hermano, arrepintámonos. ¿Cuántos oyeron lo que Dios me ministró? Yo no he dormido, pero no tengo sueño. Me fui a ministrar a Cozoleacá, que me gocé en Cozoleacá, hermano. Me gocé al ver la obra. Está creciendo, estaba bonita la obra. ¿Y cuál es la predicación? Que Dios me dice: no le endulces el oído a mi iglesia, no es tu iglesia, mi iglesia. ¿Qué tengo yo que predicarle a la iglesia? Arrepiéntete, hermano. Y mucha gente no entiende, hermano, y piensa que el arrepentimiento es ¿qué? Es llorar. Hermano, el arrepentimiento no es llorar. ¿Qué es el arrepentimiento? Grítalo para que te escuchen. El arrepentimiento no es llorar. Muchos dicen por ahí que el cocodrilo llora cuando está comiendo. Hay muchos así, hermanos, están comiendo pecado y están llorando. Ay, Señor, yo no sé por qué hago esto. Sí, yo sé por qué. Porque apapachas el pecado y no te has arrepentido. Te gusta estar allí como el cerdo en el lodo. Me dijo el Señor. Yo le estoy diciendo que yo estoy predicando lo que Dios me dijo. Así que no va a decir: el pastor nos dijo esto. No, a mí el Señor me dijo: suelta la inmundicia. Deja de apapachar el pecado. Hermano, yo tengo problemas con mi vida y yo no quiero ser un heraldo de Cristo y luego venga yo a ser desechado. A mí me preocupa mi vida, me ocupa mi salvación, y yo no quiero que por mi mal testimonio me lleve yo a la iglesia en ese mal camino. Hermano, que Dios me reprenda porque no prediqué la verdad, porque fui un cobarde y tuve miedo de llamarle al pecado, pecado. ¿Sabes que hoy día los predicadores tienen miedo de hablar acerca del homosexualismo, el del lesbianismo? Porque te pueden cancelar el canal. Que me lo cancelen, me importa un rábano, hermano. Dios va a ver forma de cómo se escuche la voz, pero no tenemos que estar allí. Ay, es que no puedes decir pecado, tienes que decir deficiencia de carácter. No. Hermano, imagínense que a Juan el Bautista llegaran los de la ley mordaza y le dijeran: Juan, no les puedes decir a la gente, a los religiosos, generación de víboras. ¿Qué hubiera hecho Juan? No se arredra.
¿Y por qué tenemos una iglesia timorata, hermano? Iba yo a decir sacatona. Ya tiene miedo. Pero ¿sabes por qué tenemos miedo? Porque no podemos tirar la piedra. Porque también tenemos cola de dinosaurio que nos pisen. Sí. ¿Y por qué habla así, pastor? Porque estoy enterándome de muchas cosas de miembros de la iglesia de fuera, de la iglesia de Cristo, hermano. La que se llama de sana doctrina. Yo le digo, Señor, ¿por qué esto? Y me manda el Señor a las cartas de Apocalipsis. Me dice, mira, y es mi iglesia, y es la iglesia. Pero vamos a llegar allí con el favor de Dios. Entonces el arrepentimiento no es llorar. Hermano, ¿cuántos ocupan? Ya han oído que gente llega y dice, estoy arrepentido, tengo arrepentimiento. Y yo le digo, no, y tienes remordimiento. Porque remordimiento y arrepentimiento producen las mismas cosas externas. Mire, el que viene a la iglesia y ya está arrepentido, me dice, pastor, quiero lavar los baños. Quiero estar aquí ayudando en la iglesia. Ok, es que mi mujer me descubrió unos WhatsApps. Mi mujer me descubrió una conversación adúltera, seduciéndome con otra hermana de la iglesia. Y vienen acá, hermano, y lavan hasta de rodillas, quieren cepillar el piso. Así están 2, 3 días. Ya después de ahí pregunto, oye, ¿y el hermano fulano? No, dice que fue por un refresco. Nunca más vuelven. Esos no tenían arrepentimiento, porque arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar. Metanoia, un cambio de mente, un cambio de actitud, cesación, dejar el pecado, soltar la inmundicia. Si tú no sueltas la inmundicia, si tú no sueltas el pecado, estaremos como esos monos tontos, atrapados por su necedad, por su deseo. Pierden la vida, pierdes la libertad. Así que es necesario arrepentirnos. Hermanos, ¿Cristo viene o no lo creemos? Las señales están. ¿Y cuál es el requisito? Metanoia, teshuvá. Arrepiéntete. Ya te hiciste al mundo. Ya tú dices, como dicen en México, el que no tranza no avanza. Y tenemos cristianos que tranzan y según avanzan, pero al precipicio. Cristianos en pecado, en groserías, en malas vidas, en prostitución mental, en adulterios mentales, deseando las cosas de la carne, mintiendo, robando. Hermano, ¿y eso qué hay que hacer? Hay que predicar al pecado. Pero hay iglesias que ¿cuál es su objetivo? Endulzarle el oído a la gente. ¿Para qué? Para que ofrenden. No, hermano. Y aquí de esta iglesia muchos se van y muchos se seguirán yendo. Pero es gente que no quiere cambiar, siguen en adulterio, siguen en maldad, siguen en sus vidas prostituidas. No los vamos a permitir porque el Señor me va a demandar. Aleluya. Vemos entonces, mis amadas familias, que Juan no se arredró. Juan les dijo a cada uno, arrepiéntete, por sus frutos los conocerán. ¿Qué le costó a Juan? Su vida. Pero él para eso fue levantado. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos que ser esa voz como Juan. La iglesia que clame en el desierto. La iglesia que predique el evangelio de arrepentimiento. La iglesia que sea sal y sea luz. Porque hoy día la iglesia ya perdió su sabor. Y la función de la iglesia, cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, ustedes los bienaventurados que estamos estudiando los miércoles, para que sea sal. No es para, como dicen algunos, es que para que la iglesia le tiene que dar sabor al mundo, y lo han malentendido muchos. Y tú lo ves en la fiesta los cristianos, sabor, y bailan de reversa y para un lado y para adelante y visten sensualmente. Hoy la iglesia, hermano, la iglesia está muerta, la mayoría. La iglesia ya no hace diferencia entre el cristiano y el mundano. Mira, hay gente que ya como cristiano, y véame entrecomillado, son sensuales, se hacen tatuajes, hasta tatuajes en sálvase a la parte, como quieren traer pantalones chiquitos y la cintura pelona, no sé quién decía, pues ahí se hacen el tatuaje. Hermano, ¿qué es eso?
Sí. O sea, y luego vienen a la iglesia a envenenar aquí a los hombres santos de Dios. Y ahí ves que están los hermanos alabando, y si se te pone una enfrente, hermano, que esté así apretada y sangoloteándote, no estés alabada, salte de ahí, busca otro lugar. Cuida qué es lo que ven tus ojos, porque caerás cautivo. Y al rato ya vas a estar pensando en esa hermana, y el problema es que eres casado por segunda vez. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Cesación, dice Teshuvá. ¿Qué es cesación? Dejar de hacer lo malo. Amado, si tú eres de los que tienes tus amistades del mundo y que permites, tienes un grupo y pura majadería en ese grupo, tú estás peor que el mundo, porque ellos están ciegos, porque ellos no conocen, pero tú y yo sí. Tenemos que reprender a la gente. Es que me van a eliminar del grupo. Que te eliminen del grupo, pero que no te elimine el Señor, hermano. Que nos digan que les caemos gordos por nuestra manera de vestir, de conducirnos, de hablar, de pensar. Hermano, Dios dijo que el mundo nos iba a aborrecer. Deja de estar pensando como iglesia que el mundo te va a amar. Es que yo quiero que me ame mi compadre porque él me presta dinero. Pues que no te preste dinero, hermano. Pero dile a tu compadre que si pone su esperanza en el dinero, el infierno le va a abrir la puerta. Así que el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es decir, ay, mira, remordimiento es cuando veo en peligro mi trabajo, cuando veo en peligro mi matrimonio, cuando veo en peligro mi salud, que ya los análisis clínicos te están diciendo que si sigues con esa manera indisciplinada de comer, te va a dar un infarto, ya sea en el cerebro o en el corazón. Y tú empiezas entonces a decir, ay, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. 3 días. Y al próximo fin de semana, vuelves a hacerlo. Porque no hay cesación, no termina, no hay un cambio total de 180 grados, conversión a la derecha, ya, a Cristo. Cambiar nuestras maneras de vivir. Hay gente que es mala, hay gente que es de malas entrañas, y ¿sabes qué? Déjame darte la noticia. Vienen a la iglesia, hermano, y levantan manos y hablan lenguas y predican y hacen y dicen y viven en el pecado, en la inmundicia. Pero cuando se les acerca el peligro, cuando la esposa o el esposo le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Entonces no se arrepienten, tienen remordimiento y prometen y lloran y juran y perjuran cambiar, y sí, hasta tiran el celular. ¿Pero qué tiempo demora? El tiempo en que la lujuria vuelve a tomar lugar. ¿Cuántos tienen amistades que su esposa no sabe? Estoy hablando de mujeres que tengan amistades con hombres que tu esposa no sabe, que tú has ocultado y no le has dicho a tu esposa. Fíjate que pues yo visito a la hermana fulana porque pues oro con ella. Yo le doy el evangelio por WhatsApp. ¿Y uno qué dice, hermano? Yo soy viejo lobo. ¿Qué? Si tienes una amistad del sexo opuesto y tu esposa no sabe, arrepiéntete. Si tienes una amistad del sexo opuesto y tu esposo no sabe, estás en peligro, hermano. Lo resto del feminicidio, pues cómo no. Pues pusiste loco al hombre. ¿Cuántos están oyendo? Ni hubiera venido de Cosolacá, que se hubiera quedado allá, pastor. No, yo venía corriendo porque tenía yo que darte la palabra que Dios me dio para nuestras vidas. Metanoia, Teshuvá, arrepintámonos. Y eso no me lo dijo para ti, Dios me lo dijo a mí. Y como lo bebí, lo comí, dije, Señor, es verdad, esta es mi vida. Y muchas veces no señalamos porque tenemos cola que nos pise. Y así está la iglesia, dormida, y es igualita o peor que el mundo. El mundo tiene el argumento de ¿qué? Que ellos están ciegos, no saben. Pero nosotros que nos llamamos ¿qué? La iglesia de Cristo, la iglesia de sana doctrina, tan sana que ni sana, porque no tienen unción, no creen, viven una religión sin relación con el Dios de la gloria. Pero es el llamado. Volvámonos a Él, hermano. ¿Cuántos están entendiendo?
¿Qué es arrepentimiento? Volvernos a Él. Arrepentimiento no es decir dejar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Sabes por qué hago el pecado? Porque estoy separado de Dios, porque no oro, porque no leo la Biblia, porque no me congrego, porque no tengo reunión de oración. Y el Señor lo dijo claramente: porque separado de mí nada podrás hacer. Cuando yo veo personas que ya no vienen a la iglesia, yo digo, yo no tarda mucho. Y le digo a mi esposa, y no es mala onda, le digo, pero cuéntale los días. Le digo, anótalo ahí y cuéntale los días en que nos vamos a enterar que ya se embarró. El pastor tiene boca salada. No, es que tengo años caminando, hermano. Y aún sea el pastor, si deja de leer, si deja de orar, si deja la comunión con Dios, si deja de servir a Dios, no demora mucho. No demora mucho. Aunque sea mega archi recontra pastor, morderá el polvo. Porque aquel que lo dijo, ¿qué dice? Separados de mí, nada podrás hacer. Deja de vivir tu cristianismo de mentira. Que solo eres cristiano 2 horas a la semana el domingo. Y de allí viven como diablos toda la semana. Son más mundanos que el diablo, hermano. Ve sus memes en doble sentido. Yo no, hermano, mira, tengo como 2,000 invitaciones en Facebook. Me dice, oye papá, mira cuánto tienes. Le digo, no, es que a mí me da pereza entrar al Facebook, me duele la cabeza entrar al Facebook, me deja depresivo entrar al Facebook porque veo a mi gente. Veo a mi iglesia, y no lo digo como propiedad, sino como pertenencia. Yo pertenezco a esta iglesia, hermano. Y digo, y aquí se me ha ido la vida, me estoy haciendo viejo y no le estoy reclamando, yo sirvo a Dios. Pero digo, bueno, gente con la que uno se vertió, hermano, les importa un rábano, un cacahuate. Comentan en Facebook peor que los mundanos. Y muchos nada más suben y pegan un pensamiento. Y yo digo, entre mí, ¿quién no te conociera? Hermano, ser cristiano no es decir, es hacer. Es que cristiano se le nota. Al que es cristiano se le nota. Hay unción, hay presencia. Puede decir, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Amados, dejemos de jugar, se nos va la vida. Ya estamos grandes. Esforcémonos y seamos valientes. Dejemos la sensualidad, dejemos las obras de la carne. Soltemos el pecado. Acompáñame a Apocalipsis. Te voy a compartir algo que el Señor me dio. Y sí te puedo decir, así dice el Señor, así me lo mostró el Señor. Algo tremendo, hermano. Abre tu Biblia. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, cuando nosotros los cristianos oímos de Apocalipsis, por automático la mente se cierra y dice, Apocalipsis, sí, es el juicio a las naciones, es la ira de Dios sobre las naciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Algunos me dicen, pastor, a mí me da miedo el libro de Apocalipsis. Le digo, ¿y luego? Es que veo que los juicios que Dios va a mandar, sí, pero antes de mandarlo, Dios te está dando tiempo de que te arrepientas. Por eso le digo, ¿y luego? Es que está muy enredado el libro de Apocalipsis. No, el libro de Apocalipsis está sencillo: arrepiéntete o morirás. ¿Cómo? Pero el arrepiéntete no es para el mundo. Ese es uno de los errores teológicos en las iglesias cristianas evangélicas. Pensamos que el arrepiéntete, y hay gente que en broma, hermano, se saluda, arrepiéntete, blasfeman ya con la palabra. Hermano, imagínate a Juan jugando con eso. ¡Ey, arrepiéntase! No, hermano. Cuando exhortemos a alguien a que se arrepienta, ¿es por qué? Porque ya me quité la viga de mi ojo. Porque ya le dije al Señor, córtame la cola de pecado. Arrepentámonos. Apocalipsis es algo muy fuerte, hermano. Mire, Cristo el Señor se le manifiesta a Juan el Bautista, casi terminando el primer siglo. Juan está preso en la isla de Patmos, tiene arresto domiciliario, no por ladrón, sino porque él también no se arredraba y predicaba con valor. Él les decía, arrepiéntanse. Y fue arrestado en la isla de Patmos. Y dice en Apocalipsis que estaba Juan en el espíritu, estaba orando el viejito, con todo respeto y amor, al apóstol del amor. Y ahí se le manifestó Jesucristo. Imagínense,
estaba yo en el día del Señor, dice Juan. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. Y Cristo se le manifiesta y les dice, escribe la primera carta. Es un mensaje a las 7 iglesias. ¿Cuántas iglesias son en Asia? 7 iglesias. 7 iglesias. Algunos dicen que son tipo de la iglesia desde el primer siglo hasta ahora. Se presta también para manejarlo así. Pero cuando yo veo el número 7, yo creo por la escritura que está hablando a la plenitud de las iglesias mundiales en ese tiempo, que fueron multiplicándose hasta llegar a Minatitlán, a Cozoleacaque, a México, a todos los lugares. Y vemos que es un mensaje a las iglesias en el mundo, porque habla de lugares geográficos. Mire, hay iglesias en otra parte de México que son evangélicos y están peor que nosotros. ¿Habrá alguien peor que nosotros? Sí, y son iglesias evangélicas también. Cuando en Apocalipsis vemos que habla, dice, y yo sé dónde habitas, dice, donde mora Satanás. Ay, ¿cuántos quieren ir ahí a esa iglesia, a esa región? Ahí vive Satanás. Dice, no, si aquí estoy bien. Aquí no sé quién viva, pero es uno grande. Hermano, el que tiene potestad sobre estos lugares son demonios, son principados grandes, y la iglesia tiene que pelear contra ellos a través del evangelio, de declararle a los principados y a las potestades el evangelio. Pero ¿cómo predicamos el evangelio si no lo vivimos? Hermano, estamos desarmados, somos unas criaturas que estamos en ese confort. No señalamos el pecado porque no queremos problemas. ¿Cuántos viven un cristianismo así? ¿Usted conoce a alguien en alguna iglesia? Oye, pero mira a tu hijo, tu hija, ¿cómo está? Sí, pero es que si le dices algo enloquece, se pone como el demonio gadareno. Mejor yo no me meto con él. Oye, tu esposa, mira cómo anda, parece chamaca de 15 años, la ropa le quedó chica. Sí, pero está loca, pastor, yo ya no le digo nada. No, dile, porque es vergüenza para ti. Como le digo, hay muchachas que salen de su casa y parece que no tuvieran mamá o papá. Oye, yo veo a mi hija y tú le digo, hey, tú vas a ir hacia la calle. Ya cuando vivas bajo otro techo, ándale como quieras. Si tienes marido, que te permita. A tu hijo, a tu hija, andan todos tatuados. Ahora hay cristianos que ya se están tatuando ahora, hermano. Y los ves y dices, no, es que para predicarle al mundo, espérame. Yo no tengo que hacerme como el mundo. Mi Biblia dice que ellos se hagan a nosotros y no nosotros a ellos, que ellos se vuelvan a nosotros. Tú tienes que enseñarle cómo viste un hijo de Dios, cómo viste una hija de Dios, cómo habla un hijo de Dios. Aleluya. ¿O es que qué? Porque tenemos que predicarle a los jóvenes, voy a tener que venir el sábado de jóvenes con mezclilla, requintado, una chamarra de cuero para que te haces aquí y un tatuaje por acá para que, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están? Cristo, a ver, dame una sed. No, hermano, eso es basura. No nos hagamos como ellos, ni hablemos como ellos. Tenemos que renovarnos, tenemos que crecer, no desmerecer. Tenemos que ser verdaderamente sal y luz. Pero la iglesia, ¿qué es? Ya perdió su sabor. Ya no sirve más que ser echada a la calle y hollada por los hombres. Y lo que la luz le llama que tiene la iglesia es tiniebla, hermano. Dice, si tu ojo está en tinieblas, ¿cómo no será más las tinieblas, hermano? Hay cristianos que sus vidas se espantan de tinieblas, hermano. Y cuando sale a la luz, porque todo va a salir a la luz, todo lo que hacemos en oculto desde las azoteas será proclamado. Y entonces diremos, ¿cómo? Pero si era la hermana, predicaba y hablaba en lenguas y pues era el diablo, hermano, disfrazado de evangélico. Pero ¿cómo así? Así me dijo el Señor. 7 iglesias. El Señor a 5 iglesias, hermano, les dice, arrepiéntanse. Porque Juan el Bautista dice ahí en Mateo capítulo 3, dice que él vendrá bautizando con Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y fuego. Dice, y ya su aventador está listo, dice, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿De qué está hablando? Porque muchos dicen, manda el fuego, siento el fuego del Señor. Pues estás en el infierno. Hermano, está hablando de 2 cosas diferentes. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que necesitamos para todo soportarlo. Y está hablando de que la paja será quemada, bautizada, llena
de fuego. Pero estoy en la iglesia, me importa. A mí no me espanta, hermano. A mí no me dice nada que usted esté en la iglesia. Pero ¿cómo, pastor? Entonces, ¿a qué vengo? Pues eso es compromiso personal de cada quien. Yo vengo por lo mío, yo corro por lo mío, y de lo que tengo como centinela, como vigilante, te digo, hermanos, tengamos cuidado, porque no nos salva una credencial, no me salva de que diga, yo soy de la iglesia de Cristo en Jiquilpan 15, yo coopero con la luz cada bimestre, yo aporto para que el pastor pueda comer y seguir predicando, yo. Hermano, si tú no cambias, vano es lo que hagas para ser visto de los hombres. 7 iglesias. 7 que le dije en la Biblia es un número de plenitud. Y a 5 iglesias les dice arrepiéntanse o pereceréis. Y solo a 2 iglesias, a Esmirna y a Filadelfia, los reconoce y no los manda a arrepentirse, sino a perseverar. Vean qué tremendo, hermano. Por ejemplo, le dice a Efesios, ok, pero mucha gente evangélica que dice, Apocalipsis es el juicio a las naciones, sí, pero tu Biblia y mi Biblia dice que antes el juicio comenzará por la propia casa. ¿Y sabes qué es Apocalipsis? ¿Cómo empieza? Con 7 cartas a la iglesia de Cristo, a su iglesia, diciéndoles que se arrepientan porque juicio va a caer sobre ellos. Pero ¿cómo así, pastor, si Apocalipsis está escribiendo a las iglesias que se arrepientan? ¿Cuántos han oído hablar la parábola del trigo y la cizaña? Llegan los siervos del dueño y le dicen, Señor, ¿de dónde sembraste tu cizaña? Porque en la noche llegó el enemigo, el malo, y sembró cizaña en su campo de trigo. Y cuando crecen, dicen, yo no lo he visto que el trigo y la cizaña se parecen. Hola. Pero si parece cristiano, hasta predicaba, era cizaña. Y mire la parábola. Y le dicen los discípulos, Señor, arrancamos la cizaña. Y el Señor les dice, no, porque cuando cortes la cizaña también te vas a llevar el trigo. Esperemos hasta la siega, cuando sea la cosecha. Entonces cortaremos y separaremos el trigo de la cizaña. Porque cuando todos empiezan en la iglesia, todos se parecen. Pero cuando ya van creciendo, entonces se ve una cizaña. ¿Por qué se ve la cizaña? Porque tiene 10 años, 20 años, 50 años de cristiano y sigue siendo la misma. Usted póngale el adjetivo que quiera. Pero a diferencia de los que sí son cristianos, a diferencia de los que sí son salvos, porque tú te das cuenta que ya no son como niños, sino que ya maduraron. Oye, no me saludó el pastor, algún problema tendrá, voy a orar por él y ayunar por él. Pero la cizaña, el que nunca crece, que dice, ¿tú crees que el pastor no me habló? Ahora se cree mucho el bendito pelón ese. ¿Por qué se ríe, hermano? Sí está ahí. O sea, esos que aprovechan cualquier recoveco para tirarle piedras al pastor. Y ¿sabes qué, hermano? No son nuevos. Ya se van a jubilar aquí de cristianos, pero son cizaña porque nunca dieron fruto. Nunca dieron fruto. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, sobre los enfermos ponían las manos y sanaban. Y el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Cómo? Pero si echaba demonios, hasta tronaba fuera. Sí, pero todos se salían de allá y se le metían a él o a ella. Hermano, se da cuenta que hay cosas que no son fruto. Echar fuera demonios no es un fruto. ¿Cuál es el fruto que demanda desde Juan el Bautista hasta el Señor Jesús? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es esto? Que si estabas en adulterio, llegó Cristo a tu vida, cambió tu corazón y cesas de estar en adulterio y sueltas ese pecado. Sí se oye. Que si tenías problemas de lujuria, de lascivia, de ira, hermanos, ¿cuántos ya permitieron la ira en sus vidas? Son iracundos, pero a morir, hermano. Y vienen a la iglesia. Aleluya. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Y tú los ves, hermano, tú dices, un poco más y agarra aire esa persona.
Pero los vieras en su casa, hermano, los vieras en el supermercado, son el diablo, hermano. Son iracundos, son rencillosos y vienen a las iglesias. ¿Son trigo o son cizaña? Son cizaña. Así que no se espante de lo que el Señor me dijo en Apocalipsis. A las iglesias, ¿sí está oyendo? Le dice a los efesios: yo conozco tus obras. En todas las 7 cartas yo subrayé: yo conozco tus obras, porque Jesucristo es Dios. ¿Y qué es lo que Dios conoce? Todo, hermano. Dios le dice a la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué le dice Dios a la iglesia? ¿Qué le dice Cristo a la iglesia? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y sabe qué nos dice hoy Dios a la iglesia, hermano? Muchos de ustedes ya dejaron su primer amor. ¿Sí te acuerdas cuando recién te convertiste? Casi, yo recuerdo, hermano, iba manejando, era de cassette, la onda no era de memorias USB. Y de repente estaba una alabanza, hermano, y qué cosa, me caía la unción, me ahogaba yo, al grado que tenía que orillarme, hermano. Y me ponía ahí, y la gente que pasaba decía: ¿y ese hombre qué tiene? ¿Quién se le murió? ¿Se pasó de dosis o qué? Y lloraba, hermano. Ahora ya soy maduro cristiano. Yo ya no ando haciendo esos, ¿cómo se le dicen? Esos papelitos en la calle. No, hermano. Por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no está hablando del amor del mundo. El mundo no tiene amor porque no conoce a Dios. Estoy hablando del amor de la iglesia. La iglesia ya no gime, ya no llora, ya no tiembla la palabra, ya no es humilde y ahora es soberbia. Ya tienes que bajarle casi teología del 7º cielo, hermano, para que, wow, estuvo muy bueno el culto. Ahora sí se pulió el pastor, ahora sí se pulió el predicador. No, lo que pasa es que tu corazón ya se ha cauterizado, tu conciencia, por causa del pecado. Ya tú lloras con las novelas o las películas. Yo a veces me he hallado llorando por una película porque soy re llorón, hermano. Y yo digo: mira, miserable hombre, llorando deberías estar por la condición de las personas en el mundo. Estás llorando por una película sin vergüenza. No le digo a usted, me digo a mí. ¿Cuántos entendieron desde que llegué? ¿Qué te estoy compartiendo? Lo que Dios me predicó a mí. Así que nadie se ofenda. A mí así el Espíritu me decía: arrepiéntete. ¿Qué le dice a la iglesia de Éfeso? ¿Se da cuenta? No, pero es que somos iglesia, ya Dios no nos va a decir nada. Dios te dice, iglesia de Minatitlán, arrepiéntete. Dios tiene contra ti que has dejado tu primer amor. Y mira, subrayado, ya lo he predicado muchas veces. Le manda, ¿qué debes de hacer? Verso 5, Apocalipsis 2, verso 5. Recuerda, 1, por tanto, ¿de dónde has caído? 2, arrepiéntete. 3, recuerda. Hermano, ¿cuántos recuerdan cómo eran cuando Cristo llegó a sus vidas? ¿Cómo eran? Pero ya tu corazón se ha endurecido. No, es que me pagaron mal. Estuve trabajando en la iglesia y yo barría, trapeaba y abría el templo y pintaba el templo. ¿Y? No, es que hablaron de mí y es que me hicieron. Entonces tú no servías a Dios, tú le servías a la gente. ¿Cuántos están oyendo? No, yo hasta iba a buscar a los hermanos en mi carro, hasta se me echó a perder mi carro y ahora no tengo ni carro y debo. Entonces ¿a quién le servías? ¿Para quién lo hacías? Tu amor se acabó. Ya no le predicas a nadie, no, ni le prediques el evangelio. No, ese nunca va a cambiar. No, el otro, no. Nos volvemos así, hermano. Mira, a mí no es porque se publiquen las predicaciones, hermano, pero a mí me dicen de qué, que la iglesia de acá, donde es mi iglesia, no comparten. No comparten. Ya me cae gordo ese hombre. Hermano, ¿has dejado tu primer amor? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. No debemos aborrecernos los unos a los otros, despreciarnos. No, hermano.
Llegan los nuevos y a eso sí los amamos. Hipócrita, ama a los hermanos que somos de acá, los fundadores, los viejos. Tómate un café con ellos, invítale. Pastor, le quiero invitar un café. No tomo café, se me sube, se me altera la bilirrubina. Bueno, pues invítame acá enfrente a los mariscos. Un coctelito de camarón. ¿Ah? Sí, hermano, ¿para qué andas invitando a los nuevos o a tu jefe si ese no te va a dar nada? Muestra tu amor, amaos los unos a los otros. Volvamos, hermano, ¿cómo está? Qué gusto verle. Yo le doy gracias a Dios porque aquí hay muchos hermanos que hemos conservado el amor y la amistad, nos abrazamos, estamos allí. ¿Qué pasó, brother? Bien, gloria a Dios. ¿Somos perfectos? No. Yo a veces me he portado mal con ellos, sí. He sido grosero, soy grosero. Soy medio corrientón a veces. Tengo poco cuidado. Cuando cumplen años, dice, el pastor no felicita a nadie. No, hermano, tengo ese problema. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y dicen uno, entonces la salvación se pierde. No, los que son salvos, pero en la iglesia hay gente que nunca nació de nuevo. Y aquí nos lo muestra Apocalipsis. Fíjese, para terminar, porque el tiempo ya se me acabó. Cuando usted ve a la iglesia de la Odisea, por ejemplo, el mensaje a Filadelfia, le dice a Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, aleluya. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ojo, has guardado mi palabra. Este es mi último punto por cuestión de tiempo. ¿Cuál es la iglesia que el Señor elogia? La que ha guardado su palabra. ¿Qué es lo que esta iglesia ha ponderado? Que nosotros estamos firmes en una predicación expositiva, hermano, la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar en su venida a los pecadores, y dice, en la resurrección, dice, que prediques la palabra. Así que la iglesia que Dios avala, le dice a Filadelfia, aunque eres débil, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Que ahora que usted llega a su casa, guarda la Biblia y el próximo domingo no sabe dónde la dejó. No, guardar la palabra es poner por obra la palabra. Perdonar, amar, no maldecir, bendecir, ayudar, dar, compartir. Si te ofenden, perdonar. Esa es la iglesia que guarda la palabra, predicar la sana doctrina. Pero vivir, guardar la palabra es vivir la palabra, no tener nombre de que vives y estás muerto. ¿Se da cuenta, hermano, que no me hace cristiano estar en una iglesia? Lo que me hace cristiano es vivir la palabra, es tener vida del Espíritu. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás, hay iglesias de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ya ves que tenemos la plaga esa de los judaizantes, hermano, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10, ¿por qué te he amado? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este es el juicio sobre las naciones. Viene más fuerte todavía. ¿Y sabes qué ha probado todo eso? La pandemia, hermano, es de los juicios de Dios. ¿Y a quién ha probado también? A la iglesia. Y mucha iglesia, ¿dónde está después de la pandemia? Suben selfies ya con cervezas en la mano. Y a mí el hígado se me da vueltas, hermano. Y se suben en poses y en situaciones como diciendo, aquí estoy, díganlo, publíquelo y me vale. Y tú dices, pero ¿oyeron el mensaje? ¿Estuvieron en la iglesia? Sí, pero la iglesia no estuvo en ellos. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que el Señor le avaló y le elogió a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna? Que vivían la palabra. Amado,
Viva la palabra. Esfuércese, porque si no, usted será paja que arda eternamente en el infierno. No es vivir el cristianismo que vivimos, hermano. Ese cristianismo acomodaticio, que voy, ay, me gusta mi iglesia, está padre. ¿Sabes que en Cozoleacaque no tienen clima, hermano? Se siente la calor. Y ahí llega la gente, hermano, en su necesidad. No, yo voy a mi iglesia porque tiene clima. Lo que quiero es que se hagan unos asientos más cómodos. Más cómodos se me duermen más. Es más, echen a andar todos los climas porque no se siente el sonido, que canten bonito. Ay, qué bonito cantan en mi iglesia. ¿Vienes por eso? Serás paja. Si no cambias, si sigues igual. El día que Cristo venga y diga, tú para acá y tú para allá, entonces allí será el lloro y el crujir de dientes y va a decir, ese pastor que no nos enseñó. No, mis manos están limpias de tu sangre, porque yo te enseño. Hermano, es vivir la palabra. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambiar. Dejemos la manera de vivir, vana de vivir. Dejemos la mentira, dejemos el abuso y dejemos la cobardía, que es lo peor. Señalemos el pecado, hermano. No, pero es que me van a... No. Dile que los homosexuales y que los afeminados no entrarán al reino de los cielos, ni los borrachos, ni los adúlteros. Hermano, pero yo vengo a la iglesia y siempre te he dicho que el adulterio es causa de condena. Los borrachos, los mentirosos. Y para que nadie confunda, dice, los afeminados, los que se echan con varones, porque hay unos que son afeminados, hermano. Tú los ves y se pintan su pelo, se ponen rayitas, se ponen acá, se maquillan, se depilan, se hacen algo en la ceja. A veces estoy pensando, porque ya no tengo cejas, le digo a mi esposa, aunque sea, tírame un rayazo ahí para que se me vea. Se visten afeminados, entallados, apretaditos y muy así. Los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Hermano, Dios dijo varón, Dios dijo varona. Mujeres que parecen hombres, hechiceros, no heredarán el reino de los cielos. Y recuerde que se lo dije, y póngale la fecha que le prediqué y le seguiré predicando. Arrepintámonos y arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado y el Rey viene de camino. Necesitamos una iglesia que prepare el camino porque el Rey viene. Necesitamos Juanes Bautistas que no les dé miedo, hermano. Que dejemos de estarle endulzando el oído a la gente, grande, pequeña, no me importa, hermano. Me den o no me den, me condenen o no. Yo prefiero el rechazo del mundo que Dios me rechace. Y le voy a seguir llamando al pecado, pecado. Y me voy a esforzar para que nadie me diga, pero tú tienes la cola también larga. Que Dios nos ayude y que no seamos avergonzados. Esfuércese y seamos valientes. Dios me los bendiga. Nos ponemos en pie para orar y nos vamos. Ya ve, usted estaba orando para que llegara yo de Cozoleacaque. No hubiera orado, hubiera dicho no, que no venga ese hombre. Viene bravo. No, hermano, le amo. Mire, aquel que no incomoda con la predicación no produce ningún bien. ¿Cuántos dicen gracias por esta palabra? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por hablarme claro y fuerte, por sacudirme? Para que no creas que estás en una iglesia, hermano, donde ahí te dicen, no, hombre, vas bien. ¿Pero a dónde? Dime. No, hombre, tú síguele, ahí vas bien. Dime, ¿pero a dónde, pastor? Eso no te lo dicen. Nada más deja tu ofrenda y tu diezmo, tu pacto, y ahí síguele, vas bien. ¿A dónde? Al precipicio. No, hermano, arrepintámonos. Recuerde, metanoia. Recuerde, en hebreo, ¿cómo le dije que se? Teshuva. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es cesación? Eso es importante. Amado, ¿cuál es el pecado que estás practicando? Tú lo sabes. Cesa de hacerlo. Y determinación. Di, yo tengo que ser santo porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos son mal hablados aquí, hermano? No, es que yo así hablo. No, arrepiéntete. Porque de toda palabra ociosa que los hombres digan, darán cuenta delante de Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo hermoso en que somos expuestos por tu Espíritu a la verdad de tu palabra, examinarnos.
Señor, si nos confrontas, nos chocas, nos pegas, Señor. Algunos hasta se molestan, pero prefiero molestarlos, prefiero incomodarlos para que tu palabra haya cabida en ellos y vengamos al arrepentimiento, a sacudirnos, Padre, para que salgamos de ese letargo, para que salgamos de esa comodidad, para que salgamos de esa mentira que decimos que somos ricos, que tenemos todo, cuando tú dices que somos unos necios, desnudos, pobres, miserables. Padre, y esa no es la iglesia que tú estás edificando. Ayúdanos, Señor, a hablar claro y fuerte, a señalar y demandar santidad, porque sin santidad nadie te verá. Señor, y muchos saldrán de las congregaciones cuando se habla la doctrina como es. Como Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llega nuestro amado, poderoso Señor diciendo lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú vienes de camino, Señor, y tenemos que preparar con el Espíritu Santo una iglesia santa, sin arruga y sin mancha, Señor, que tú llevarás, y la paja y tus enemigos arderán en el infierno por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, y con temor y temblor he presentado tu palabra, Señor, con respeto, pero sí, Señor, con arrojo, señalando el pecado, y que podamos dar frutos para arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos.